tardes a todos. En nombre del decano les doy la bienvenida al inicio de este ciclo de conferencias. Soy Adriana Rodríguez, la secretaria académica de la facultad, y queríamos contarles que este ciclo de conferencias es una iniciativa del Consejo Directivo que ya desde el año pasado estuvo muy preocupado por este tema del uso de fitosanitarios y las prácticas agrícolas relacionadas con el uso de estos productos, y decidió hacer lo que mejor se puede hacer desde la Facultad de Agronomía, que es dar a conocer el estado del arte en esta temática, reuniendo a los profesores, los docentes, los profesionales externos a la facultad que más conocen de este tema y que nos pueden dar una idea de qué es lo que se sabe y también qué es lo que no se sabe tanto todavía de estas cuestiones. Este ciclo de conferencias, por suerte, se combinó con otra iniciativa de los profesores de la Cátedra de Protección Vegetal, que casi simultáneamente nos acercaron una propuesta de seminarios sobre este tema. Así que gentilmente tomamos esta propuesta y la incorporamos en este ciclo de conferencias que se completa en 10 conferencias, que en realidad no termina el año que viene, sino que se continúa, ya que este ciclo va a estar abierto en forma permanente, porque como verán no se acaba en este listado de temas y de conferencias que se han propuesto hasta ahora. Vamos además, también como decisión del Consejo Directivo, a elaborar un número especial de la revista de la facultad, que la revista se llama Agronomía y Ambiente, en donde se van a reunir, a compilar todas estas conferencias, las que ya están pautadas y las próximas que se van a ir aprobando, para que quede un registro, un material, para que tanto estudiantes como profesionales y docentes puedan leer, y además también las conferencias se van a filmar y se van a poner a disponibilidad en la página web de la facultad para que todos tengan acceso. La idea es que la conferencia en sí, en total, dure aproximadamente una hora y media para dar lugar a por lo menos media hora de consulta, de preguntas, de debate entre los asistentes y los oradores. Entonces, les presento ahora a quienes van a dar la conferencia de hoy. El ingeniero Carlos Arubi, que es profesor de la Cátedra de Maquinarias Agrícolas de la Facultad y especialista en aplicación de productos fitosanitarios, y el ingeniero agrónomo, que ahora no sé dónde está, acá, Federico Elorza, también egresado de nuestra facultad, ingeniero agrónomo, ha hecho posgrados también en la EPG en nuestra facultad, y actualmente es el responsable técnico de CASAFE y responsable de la promoción de la aplicación de buenas prácticas agrícolas en el uso de fitosanitarios. Bueno, así que los dejo con los que van a dar las conferencias el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación que tenía preparada para ustedes de las buenas prácticas agrícolas vinculadas a la tecnología de aplicación de productos fitosanitarios. El temario propuesto incluye aspectos que tienen que ver con los tipos de equipos, uso, mantenimiento, derivas y alternativas para su mitigación, y luego cerrar con discusión y debate. Creo que el tema de las derivas, fundamentalmente la exoderiva y las aplicaciones en las áreas periurbanas, es un tema que hoy está en discusión y tiene distintas aristas para ser abordado. De cualquier manera, la propuesta que vamos a tratar de desarrollar en la tarde de hoy es diferente a lo que se consideran las buenas prácticas agrícolas tradicionales. Vamos a ver por qué.
Normalmente, cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, hablamos de aspectos cualitativos. Entonces tenemos un marco referencial, los aspectos teóricos de las buenas prácticas agrícolas y en especial de las buenas prácticas de aplicación. Sobre esto hay mucha literatura, desde lo que se ha escrito por FAO, de buenas prácticas de aplicación, lo que escriben distintos organismos nacionales, organizaciones internacionales también. Acá, por ejemplo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ha elaborado sus manuales de buenas prácticas agrícolas y uno no concluido de buenas prácticas de aplicación. ¿Por qué esa diferencia? Porque en general vemos que en los manuales de buenas prácticas agrícolas la componente de tecnología de aplicación de productos fitosanitarios se ve muy reducida. La propuesta del día de hoy es tratar de avanzar de los aspectos cualitativos a los aspectos cuantitativos. Siempre que nosotros pasamos de aspectos cualitativos a cuantitativos, el marco referencial se acota. Entonces no tenemos posibilidades de generar discusiones cuando pasamos a aspectos que se pueden mensurar. Dentro de la literatura que hay sobre buenas prácticas de aplicación, esto me parece que es interesante, está muy bien escrito, formó parte de la propuesta que hizo el Ministerio de Agricultura para el manejo de áreas buffer. Pero bueno, vemos que hablamos que la aplicación tiene que ser hecha en forma segura, responsable, cumpliendo la legislación, las buenas prácticas de aplicación, respetando las ventanas de tratamiento, estado del cultivo, desarrollo de la plaga, tecnología de aplicación, las condiciones ambientales, pero bueno, son siempre cuestiones enunciativas. Incluso cuando vamos a lo que es el área periurbana, lo que menciona son que se pueden utilizar estos criterios con algunas particularidades. La idea es ponerle a esto números, medidas. Lo que ocurre a campo es esto. Evidentemente la máquina pulverizadora, a través de la boquilla, va a generar una población de gotas. Estas gotas no son todas iguales. El elemento que se utiliza para definir el tamaño de gota es un parámetro que estadísticamente es la mediana y corresponde al diámetro volumétrico mediano, es decir, el diámetro de la gota que divide al volumen pulverizado en dos mitades iguales. Pero tenemos un desvío importante entre las gotas más finas que puede producir esa boquilla y las más gruesas. Eso también, para lo que es la calidad de la aplicación y la calidad de fabricación de las boquillas pulverizadoras, está medido y está mensurado. En principio, esto es la aplicación de un herbicida con dos condiciones. Si uno tuviese que elegir alguna de estas tarjetas, seguramente optaría por esta tarjeta de acá, donde vemos que tenemos una mayor superficie cubierta, con gotas más finas que esta tarjeta de acá. Y bueno, lo que hasta ahora siempre se comentaba era que las gotas más efectivas eran las gotas pequeñas y que las gotas grandes no eran las mejores para hacer las aplicaciones. Vamos a tratar de avanzar hoy también un poco en esta condición. Desde el punto de vista mensurable, nosotros con las tarjetas hidrosensibles, que son tarjetas de color amarillo, cuando no están expuestas al producto fitosanitario en base a agua, se viran al color azul. Acá no se nota muy bien, pero esto de acá siempre tiene un color azul intenso, y ese es el impacto de la gota. Lo que estamos viendo acá son manchas. El fabricante, en este caso el desarrollo es bastante viejo, de la empresa SIVA, de la década del 60, incluye un factor de dispersión, es decir, que de acuerdo al tamaño de la mancha va a ser el tamaño que tenía la gota en el espacio. Por lo tanto, hay software que mediante la digitalización de estas tarjetas y utilizando esos factores de dispersión me pueden decir la cantidad de gotas que tengo y el volumen que tenían esas gotas en el espacio. Entonces, en función a la cantidad de gotas que están colectadas en las tarjetas por unidad de superficie y el tamaño, el volumen de la gota, podemos saber cuál es el volumen recuperado.
Y ahí entonces aparece este cociente de volumen recuperado versus volumen aplicado, que nos permite comenzar a trabajar de una medida cuantitativa y hablar de lo que es eficiencia de aplicación. ¿Por qué la eficiencia de aplicación? Entiendo que es importante en lo que son las buenas prácticas agrícolas y en especial las buenas prácticas de aplicación. Para ir avanzando, esta era una boquilla que en general produce gotas más finas que esta boquilla de acá. Las dos trabajaban con 80 litros por hectárea de volumen de campo. Las dos trabajando en condición sin viento. Y después vamos a ver en una diapositiva que está un poco más adelante cuál fue el efecto del control de malezas. Este es, por ejemplo, una de las pantallas de uno de los software que hay para trabajar con la digitalización de las tarjetas. Ven que la cantidad de información es muy abundante, dan la cantidad de impactos por centímetro cuadrado, el tamaño de la gota, la cantidad de impactos por debajo de 200 micrones de diámetro volumétrico mediano, que es el tamaño de gota con el cual comienzan a aparecer los problemas de exoderiva, con velocidades de viento de más de 15 km por hora. La eficacia, que es el porcentaje del volumen recuperado versus el aplicado, o sea, sobre 80 litros recuperamos 63,69, eso daba un 79%. Y para tratar de ir cerrando la parte cualitativa de las boquillas pulverizadoras y centrarnos en el aspecto cuantitativo que mostré recién, como toda práctica, generalmente tratamos de buscar 3 letras que son representativas. Por eso se habla de las 3 R cuando hablamos de reducir, reutilizar y reciclar. Los economistas tienen las 3 E de economía, eficacia y eficiencia, y nosotros utilizamos en las BPA desde el punto de vista cualitativo 3 S, vinculadas a lo que es la seguridad del aplicador, de los vecinos y del monitoreador, fundamentalmente con lo que es el periodo de reingreso, el aplicador en cuanto al contacto que tenga con el producto fitosanitario, no solamente en el momento de la carga, que es el más complicado, sino cuando tiene que estar dentro de la máquina pulverizadora, y vecinos, que es el tema de las áreas buffer. En cuanto al ambiente, hablamos de la sustentabilidad o sostenibilidad, y en cuanto a la salud del consumidor, a través de asegurarle que los alimentos que están consumiendo, el nivel de residuos que tiene está por debajo del límite máximo permitido, y que eso también está regulado por los organismos de aplicación. Hablamos de máquinas, hablamos de ambientes, y hay una correlación entre las máquinas y el ambiente que es innegable. Históricamente, nosotros en la cátedra teníamos una visión mucho más mecánica de lo que era la maquinaria, y por suerte estamos avanzando desde hace tiempo en una visión un poco más integral de la máquina, y hacemos siempre hincapié en el efecto de la máquina y el ambiente. Nos podríamos preguntar cuál es el efecto de la máquina y del ambiente. Bueno, algunos plantean el tema de la ergonomía. Esta visión es una visión, desde mi punto de vista, un poco reductiva, porque vincula a la máquina con características sobre la fisiología de la persona, las partes físicas de la persona. Pero dejamos de lado todo lo que tiene que ver con el ambiente cuando lo consideramos en su criterio más amplio. Por lo tanto, la visión que nosotros estamos tratando de darle es una visión un poco más abarcativa, y pasar de lo que es el impacto ambiental de la máquina centrado en lo que es la parte de seguridad y ergonomía, hacia los aspectos que realmente hace la máquina y el ambiente, que son sustantivos. Entonces, si nosotros hablamos de máquinas de labranza, no podemos dejar de hablar de erosión. Creo que fue el año 94-95, en la Secretaría de Agricultura, uno de los libros de compilación de erosión fue Alerta Amarillo. O sea, hay mucha información sobre el efecto que tiene. Y también podríamos decir que
en los servicios de mantenimiento de la maquinaria agrícola, a través de las baterías, aceites, neumáticos, etc., también contaminan. Pero el punto focal en el día de hoy va a ser las derivas. Bien. Perdón. Específicamente, para concentrarnos en un punto, vamos a avanzar sobre el tema de los herbicidas. ¿Por qué el tema de los herbicidas? Porque me parece que esta propuesta, esta definición, habla por sí sola. Nos dice que la frecuencia de aplicación de herbicidas tiene mayor impacto en la generación de resistencia en malezas que la eficacia con la cual se controla. Evidentemente, si nosotros hacemos reiteradas aplicaciones de baja eficacia de control, la probabilidad de desarrollo de resistencia aumenta. De esta manera nosotros estamos tratando de correlacionar los aspectos cuantitativos a través de la eficacia de control en una buena práctica de aplicación. Como hablamos de herbicidas, de esto nos interesa fundamentalmente algunos aspectos. No nos vamos a poner a dar una definición de lo que es un herbicida, pero sí es importante conocer algunos puntos. Estos son el momento de aplicación con respecto al cultivo, más precisamente podríamos llamar el blanco o lugar de aplicación, para diferenciar los herbicidas que se aplican al suelo de los que se aplican al follaje. Esto tiene relevancia para lo que es la tecnología de aplicación. Después se encuentran que los herbicidas tienen distintos modos de acción, distintos mecanismos de acción, y la vinculación entre los distintos mecanismos de acción y los distintos momentos de aplicación van a tener su correlato en lo que es la técnica y tecnología de aplicación. Simplemente como para recordar y no ahondar en el tema, porque es un tema netamente de terapéutica vegetal, el modo de acción es la forma en la cual el herbicida ejerce su acción, ¿no? Entonces tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa, los inhibidores de la acetolactato sintetasa, etc., ¿no? Bien, pero lo que más nos interesa, como dijimos, es el mecanismo de acción de los herbicidas. Y acá tenemos herbicidas que son sistémicos y herbicidas que son de contacto. Los sistémicos tienen capacidad de movilizarse en el vegetal, ya sea por vía del apoplasto o sin plasto, mientras que los de contacto tienen escasa posibilidad de movilización. Y esto tiene influencia en la técnica con la cual nosotros los vamos a estar utilizando. Dos trabajos extranjeros voy a presentar. Este es de unos checos, en el cual evaluaron como herbicida sistémico, uno emblemático, el Clethodim, con una concentración de 240 gramos por litro más un surfactante en esta especie de maleza, y encontraron que no se detectaron diferencias significativas entre diferentes tamaños de gota, que fueron entre 193 micrones de diámetro volumétrico mediano y 919 micrones de diámetro volumétrico mediano. Es decir, con gotas extremadamente gruesas o con gotas medianas. No encontraron diferencias significativas, o sea, que daba lo mismo trabajar con cualquiera de estos tamaños de gota en cuanto a la eficacia con la que se controlaba esta maleza. Como representante de herbicidas de contacto, también uno muy conocido, el bentazono, con también surfactante y tomando como blanco dos malezas diferentes. Y acá sí encontraron que en estos espectros de gota entre 183 y 911 micrones, los peores resultados se tenían con gotas gruesas, porque el volumen de campo era el mismo y al tener gotas más gruesas la cobertura disminuye. Es decir, la cantidad de gotas que uno puede formar es menor. Entonces, los mejores resultados se tenían con las gotas de menor tamaño. Entonces, está demostrando la correlación que hay entre lo que es el tamaño de la gota y el mecanismo con el cual trabaja el producto fitosanitario. La explicación que tratan o que proponen es la siguiente, donde los espectros de gotas, el efecto de los espectros de gotas es más pronunciado en los herbicidas
de contacto que en los sistémicos, precisamente porque tienen menos se lograría menor cobertura con los... se lograría mayor cobertura con los herbicidas de contacto, por eso es necesario trabajarlos con gotas más chicas, mientras que en el caso de los sistémicos con pocas gotas gruesas es suficiente. Y que la traslocación del herbicida sistémico, sería el principal mecanismo por el cual permite compensar esa menor cobertura. Otro trabajo, en este caso asociado a la aplicación en un maíz resistente a glifosato, se trabajó con un glifosato marcado con carbono 14 y también se evaluó la retención y la traslocación del producto. Queda claro que las gotas más finas quedaron mayormente retenidas en el vegetal, en la hoja de maíz, es decir, que no rodaron, no se perdieron por escurrimiento. Las gotas gruesas tuvieron un 38% de retención y las medianas un 37% de retención. La absorción en las hojas fue directamente correlacionada con el tamaño de la gota y alcanzó un plató un día después de la aplicación, para todos los tamaños de gota. Pero lo que encontraron es que en el glifosato recuperado en las plantas de maíz, en 3 días después de la aplicación, las gotas gruesas mostraban que había una absorción más alta del producto, un 49%, versus un 30% de las gotas finas. La explicación que ellos encuentran es que el porcentaje de traslocación aumenta con el tamaño de la gota y que en función también a la demanda que hacen los centros de activo crecimiento en la planta, también favorecen la traslocación de las gotas de mayor tamaño. Esto nos está mostrando que los herbicidas sistémicos o también los herbicidas hormonales se pueden trabajar con gotas de mayor tamaño sin ningún problema, desmitificando un poco lo que era el criterio de que la mejor gota era la gota pequeña. Esto a su vez está asociado con el uso de otro tipo de productos fitosanitarios que admiten gotas mucho más gruesas, como son los herbicidas de presiembra y preemergencia. Este es un trabajo que se hizo acá en la facultad, un compañero de ustedes, en el cual comparaba 2 boquillas diferentes, que eran esas que habíamos visto nosotros en la primera diapositiva, ¿no? Esas tan diferentes, una que tenía una gran cobertura y otra que tenía poca cobertura, que son estos dos tratamientos que tenemos acá. La velocidad del viento con el cual se trabajó era, el límite era 15 km por hora, mayor o menor a 15 km por hora, la presión de trabajo y la velocidad de desplazamiento. Las malezas que se tomaron en consideración como indicadoras, se trabajó con un glifosato 48% a 4 litros por hectárea más 0,1 litros de tensioactivo. Si nosotros nos concentramos en las 2 tarjetas que nosotros vimos antes, la boquilla, en este caso el modelo XR sin viento, como promedio general de control de estas malezas entregó un 75%, casi 75,5%, contra una boquilla de baja deriva, esa que no tenía tan buena cobertura, con casi un 77%. Las diferencias significativas son porque se tomaron una gran cantidad de datos y eso le dio mucha potencia al test. Pero fíjense que en lo que es la eficiencia de aplicación, es decir, lo que nosotros recuperamos, con la boquilla sin viento en realidad se recuperó un poco más que con la boquilla con viento, que era donde teníamos esa menor cantidad de gotas, pero gotas más grandes. Estas gotas eran gotas muy gruesas versus gotas de 573 micrones contra gotas de 381 micrones. Y si nosotros recordamos el trabajo de Feng, precisamente nos decía que las gotas de mayor tamaño para este producto eran las que eran biológicamente más activas. Entonces teníamos por eso el 76%
de control versus el 75. O sea que no hay problema en trabajar con gotas de este tamaño. La ventaja es que nosotros podemos mitigar la exoderiva trabajando con este tipo de técnicas de aplicación. Evidentemente no todos los productos se adaptan para trabajar con esta metodología. Todos los productos de contacto o los que tienen bajo nivel de movimiento en el vegetal no son aptos para trabajar con este tipo de productos. Pero bueno, a nivel de herbicidas, tanto los sistémicos, hormonales y los productos que se aplican al suelo, ya sea en presiembra y preemergencia, admiten trabajar con gotas desde gruesas, muy gruesas y ultra gruesas. Con la ventaja consiguiente de la posibilidad de mitigar la exoderiva, sin que sea afectada la eficacia de control. Bueno, nos podemos plantear con respecto a la agricultura periurbana, que es un poco el foco de la atención que está teniendo la aplicación de productos fitosanitarios, si nosotros podemos trabajar con productos fitosanitarios en el ámbito periurbano, recordando que estamos hablando de herbicidas. La respuesta es sí, va a depender de cuánto nosotros podamos mitigar los problemas de la exoderiva y cuán bien podamos trabajar aspectos inherentes a la técnica de control, que es el uso de herbicidas versus un control mecánico. Entonces, bueno, cómo es la disipación del producto, el transporte, la absorción, la degradación, la lixiviación, el escurrimiento, todo lo que tiene que ver al movimiento del herbicida en el suelo. Esto es fundamental conocerlo. Con respecto a la exoderiva, nosotros tenemos distintas formas de medirlo. Si nosotros realmente queremos saber cuál es el nivel de exoderiva que tenemos, hay que trabajar con trazadores fluorescentes. Este también es un trabajo que hizo un compañero de ustedes en el año 98, o sea que ya es bastante viejito, trabajando con como trazador fluorescente la brillant sulfaflavina y midiendo lo que se recuperaba a 50, 100 y 200 metros de la fuente de emisión y hasta 4 metros de altura. Los valores que tenemos acá, esta tabla se intentó representarla gráficamente, son valores en nanogramos, no es cantidad de gotas. Entonces, a 200 metros sí se recupera y a 4 metros de altura, pero estamos hablando de 5 nanogramos. Por lo tanto, tenemos una medida para cuantificar cuál es el riesgo que podemos llegar a tener de una exoderiva cuando hacemos una aplicación en un área periurbana. Tengan en cuenta que todavía estábamos trabajando con boquillas que están entregando tamaños de gota gruesos y muy gruesos, pero tenemos todo el otro paquete de seguir pudiendo avanzar con el tamaño de gota, fundamentalmente cuando pasamos a trabajar con los herbicidas de presiembra y preemergencia. Otra manera que se puede utilizar para medir la exoderiva es utilizar tarjetas hidrosensibles. Esta es la impresión de una pantalla de un trabajo que se hizo en INTA Oliveros. Era una serie de demostraciones que se está haciendo a través del Ministerio de Agricultura y bueno, también es una forma de medir. Las sensibilidades son distintas porque lo que se trata de demostrar también es diferente. Ya acá no me interesa, acá lo que me interesa es saber cuál es la cantidad que está llegando como para poder hacer un análisis del riesgo que tiene. Acá simplemente si llega o no llega. Esos son distintos niveles de análisis que se están haciendo. Bien, entonces, ¿tenemos alternativas para trabajar con cultivos extensivos en ámbitos periurbanos? Sí. Muchas veces los ambientes periurbanos, los lotes periurbanos, no pueden dedicarse a otra actividad que no sean cultivos extensivos del tipo trigo, soja, por problemas de mantener el cultivo en su lugar. Entonces, si uno hace maíz y está cerca de un pueblo, bueno, la posibilidad después que en el momento de la cosecha lo sigamos teniendo disminuye. Por eso que generalmente o sebáceas
condiciones de horticultura, si es posible, y si no, seguimos con los cultivos extensivos. Entonces, la propuesta es, o la pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos en capacidad de hacer cultivos extensivos en ámbitos periurbanos, mitigando los problemas de la aplicación de productos fitosanitarios? Y bueno, la respuesta es sí, porque nosotros podemos trabajar desde cortinas forestales, manejo de las condiciones ambientales, es decir, aplicar o no aplicar un producto de acuerdo a las condiciones ambientales, la selección de los mecanismos de acción, ya sea productos sistémicos, productos que se aplican al suelo, en presiembre o preemergencia, y fundamentalmente lo que es el tamaño de gota. Con respecto a las cortinas forestales, básicamente hay dos modelos, las que son impermeables y las que son semipermeables. Dependerá de cuánto nosotros queremos proteger con las cortinas y el momento en el cual se aplica el producto fitosanitario y el estado de la cortina. Las cortinas, más que ser un elemento de protección, una barrera para que no pase el producto fitosanitario, muchas veces son un elemento disuasivo. Fíjense que estamos hablando de aplicación de herbicidas y si nosotros la cortina que tenemos o la cortina que podemos utilizar como indicador es de una especie que sea sensible a los herbicidas, bueno, nos va a quedar la impronta de si tuvimos o no tuvimos deriva hacia el área que nosotros queremos proteger. Evidentemente, a Barlovento nosotros tendríamos el área buffer que se propone, los 50 metros o 100 metros, o algunas regulaciones que han fijado los municipios, muchas veces sin tener en cuenta cuál es el movimiento cuál es el movimiento de la gota. Las condiciones ambientales que hoy estamos manejando toman en cuenta la demanda de vapor que tiene la atmósfera, eso se mide a través del delta T, los delta T recomendados están entre 2 y 8. Esto lo tiene muy bien desarrollado la gente de Australia, donde está tomado la diapositiva esta. Y esto a su vez hay que cruzarlo con las velocidades de viento. Entonces hay que integrar lo que es velocidad de viento con condiciones de demanda de vapor para determinar cuál es el tamaño de gota y en función a eso cuál es la probabilidad de que tengamos una exoderiva. Ya no distancias fijas, ¿no? Con respecto al equipo pulverizador, que es la clave en todo esto de tratar de mitigar de una manera eficiente la exoderiva, nosotros podemos manejar la formación del tamaño de gota y eso lo hacemos a través de la elección de las boquillas pulverizadoras y de la presión de operación. Este es un trabajo también ya bastante viejo, del año 2002, de la Universidad del Estado de Iowa, en la cual midieron, el tema de los decimales es porque estaba en unidades americanas y lo pasé a métricas, como para tener un poco más de representatividad de lo que estamos hablando. Gotas muy finas, tardan para caer 3 metros de altura. Los botalones, evidentemente, de los equipos terrestres no trabajan a 3 metros de altura, trabajan mucho más bajo, esta sería la altura de una aplicación aérea. Tardan 10 segundos en caer, mientras que una gota de 400 micrones, que es una gota muy gruesa, tarda 2 segundos en caer. Y el desplazamiento lateral que tiene esta gota con apenas 5 km por hora, que es una condición de viento ideal para hacer una aplicación, es de 13 metros y medio, mientras que esta es de 2 metros y medio. O sea, tenemos desplazamiento de gotas porque la exoderiva es inherente a la pulverización y solo se puede mitigar. Recordemos que las boquillas pulverizadoras lo que producen es una población de gotas. No es que todas las gotas tienen este tamaño. No todas las gotas van a tener 400 micrones. Seguramente un porcentaje, de acuerdo al modelo y presión de trabajo, un porcentaje importante de estas gotas van a ser más chicas. Por eso también hay otro parámetro que está disponible en las empresas que fabrican boquillas pulverizadoras, no tan difundido en los catálogos, que es el diámetro volumétrico del 10%. Eso significa que conocemos o nos da información de cuál es el 10% que puede llegar a tener tendencia a la exoderiva.
Si el 10% del volumen pulverizado tiene un tamaño de gota superior a 200 micrones o 240 micrones, quiere decir que el 90% de la pulverización no tiene riesgo de tendencia a la exoderiva. Recordemos nuevamente que nosotros, tanto los productos sistémicos, hormonales y los herbicidas aplicados al suelo, son aptos para trabajar con tamaños de gota desde gruesos, muy gruesos, extremadamente gruesos. Cuidado con el tema de los herbicidas de presiembra y preemergencia, porque tienen características particulares de manejo. Tenemos que tener en cuenta la humedad del suelo, ¿no? La ubicación de las semillas, que en cuanto a la profundidad, los niveles de cobertura que tenemos. Y también, como mencionaba en la primera diapositiva cuando vinculamos las buenas prácticas de aplicación a los herbicidas de presiembra y preemergencia se están proponiendo para tratar de manejar los riesgos que tenemos en la aparición o la evolución de las malezas resistentes o el control de las malezas resistentes, independiente de otras prácticas culturales que se pueda hacer para el manejo de las malezas resistentes. Bien, y acá nos planteamos el desafío de cómo empezar a manejar esto. Esto evidentemente no lo podemos manejar con criterios de buenas prácticas agronómicas o buenas prácticas de aplicación de una manera puntual. Esto implica un abordaje multidisciplinario, prácticamente un abordaje holístico. Hablamos de cuestiones de clima, o sea, vinculado a la climatología, vinculado al aspecto de cortinas forestales, o sea que la parte de taxonomía, hablamos de cuestiones de movimiento de herbicidas en el suelo, o sea que todo lo que tiene que ver con la parte de edafología también está presente. Y ni que hablar, bueno, con la identificación de las plagas, etc., ¿no? Bien. Este ingeniero plantea que para hacer un control eficiente de las malezas, tenemos que asumir que las malezas son del lote, tenemos que conocer qué pasa en cada lote, la presencia de las malezas, la incidencia importante, la sucesión que va a tener en cuanto al control que nosotros hagamos de la especie que nos está causando problema en ese momento. Cuando logremos tenerla por debajo de los umbrales de daño, ver ese espacio que queda, quién lo va a ocupar y si no es más problemático que la que teníamos antes. Eso hace que tengamos que planificar la intervención y él habla también de la importancia en la eficiencia de aplicación, a lo cual yo le agregué que es el volumen recuperado versus el aplicado como para dar ese aspecto cuantitativo. Por lo tanto, vemos que este conocimiento integral que nosotros tenemos que hacer en el abordaje del control de malezas, como ejemplo de lo que podrían ser las buenas prácticas de aplicación, es mucho más amplio. Nosotros tenemos que conocer los aspectos de la bioecología de las malezas para saber cuándo intervenir, cómo intervenir. Y bueno, creo que acá en la Facultad de Agronomía hay sobrados trabajos sobre lo que es la parte de bioecología de malezas, lo cual es fundamental aprovecharlos para hacer este abordaje transversal de lo que es las buenas prácticas de aplicación. Para ir terminando, 2 diapositivas más, esta como para que podamos ver en una sola la propuesta. Queda claro que lo que nosotros planteamos del conocimiento de la bioecología de las malezas va a ser la llave que les permita abrir la puerta para tener un cultivo en estas condiciones, pero con criterio de sustentabilidad, y eso va a hacer que, si esto realmente ocurre, habremos hecho una buena práctica agrícola y fundamentalmente una buena práctica de aplicación. Por lo tanto, lo que es las buenas prácticas de aplicación y la tecnología de aplicación es una componente de este elemento, que es simplemente uno más dentro de todo el circuito que tiene que ver con la producción del cultivo. Conclusión, básicamente lo que nosotros planteamos es
una lectura crítica con honestidad intelectual de toda la literatura que hay dando vueltas en lo que es aplicación de productos fitosanitarios, establecimiento de áreas buffer, y pasar de lo que son los aspectos cualitativos a los aspectos cuantitativos. No tiene mucho sentido establecer parámetros fijos si nosotros no tomamos en cuenta las particularidades de cada caso. A veces establecimientos de áreas buffer muy estrictos, como pueden ser 500 metros o 1000 metros, no hacen nada cuando el producto que estamos aplicando tiene una alta presión de vapor y las condiciones ambientales favorecen su movimiento en el ambiente. Por lo tanto, estos análisis muchas veces hay que terminar de hacerlos caso a caso y las regulaciones y los controles tienen que estar en ese orden. El pasaje entonces de los aspectos cualitativos de las buenas prácticas de aplicación a los aspectos cuantitativos creo que es el salto que debemos dar para seguir avanzando en este tema. Bueno, ustedes se preguntarán el porqué de este abordaje y no el abordaje tradicional de las buenas prácticas agrícolas. Creo que a lo largo de las diapositivas he tratado de transmitirles que el marco teórico es necesario y eso nos lo da los aspectos cualitativos, pero cuando nosotros nos encontramos en el medio rural y estamos haciendo una aplicación, lo que vamos a tener es vamos a tener que cuantificar el efecto que está teniendo o el impacto que está teniendo esa máquina en ese ambiente, en ese sitio, en ese lugar. Bueno, simplemente para recordarles que en este sitio, que es un sitio de acceso público, es el repositorio que tenemos en la cátedra, en la cartelera de la Cátedra de Maquinaria Agrícola. Ahí en la parte de archivos hay una serie de carpetas. Dentro de las carpetas de protección y defensa de cultivos hay informaciones sobre lo que son las buenas prácticas de aplicación, BPA, los trabajos estos que yo les mencionaba de la correlación entre el mecanismo de acción y el tamaño de gota, y bueno, algunas otras cosas más que están disponibles. Incluso está también el trabajo de Walter Copes, que es el que yo mostré sobre cortinas forestales. Lo trabajó en la zona del Alto Valle Río Negro, donde las cortinas forestales son fundamentales no solamente por las cuestiones productivas, sino también por las cuestiones de exoderiva. Piensen que los equipos que se utilizan para hacer la protección de los cultivos en los huertos frutales son equipos que llaman de gota transportada, y esa gota es transportada por una corriente de aire generada por una máquina, y esa corriente de aire tiene velocidades de más de 100 km por hora con un caudal de más de 60.000 metros cúbicos hora. O sea que realmente el transporte es importante porque tienen que entrar en la masa de las hojas de los frutales. Por eso es tan importante el tema de las cortinas forestales en ese lugar. Por mi parte, bueno, nada más, y espero, si hay preguntas, poder respondérselas. Buenas tardes a todos. La verdad que un placer estar acá. Bueno, yo voy a contarles algo un poco más básico de lo que estuvo contando Carlos. Pero bueno, vamos a arrancar. ¿No? Bueno, primero quería presentarles un poco la institución donde trabajo. CASAFE es la asociación de las empresas que desarrollan, investigan y producen productos fitosanitarios, y desde hace 65 años, estas son un poco las empresas que forman parte de la Cámara. Hace 65 años que CASAFE promueve lo que son las buenas prácticas agrícolas y el uso responsable de los productos
fitosanitarios, aparte forma parte de una institución internacional como CropLife. Y trabajamos muchísimo justamente en lo que es el uso responsable de productos a través de básicamente 4 programas. Uno que se llama de Depósito OK, que básicamente certifican los depósitos de agroquímicos de los distribuidores. El otro es el programa Agrolimpio, que trabaja fuertemente en lo que es un programa de recolección y gestión de los envases vacíos de productos fitosanitarios. El otro programa es el programa de capacitaciones, donde trabajamos muy fuerte en lo que es la capacitación en el uso responsable de productos. El año pasado llegamos a más de 16.000 personas en todo el país. Y después también tenemos obviamente el programa de uso responsable de productos, en el cual trabajamos todos estos temas. Un poco bastante básico, pero ¿qué son los productos fitosanitarios? Son aquellos productos que son naturales o de síntesis, que sirven para combatir las malezas, las plagas y las enfermedades. Para que se den una idea, en el año 1950 éramos alrededor de 2.500 millones de personas. En el 2000 pasamos a ser 6.100 millones de personas y para el 2050 estimamos alrededor de 9.200 millones de personas. Y hay que alimentar a toda esa población, vamos a tener que alimentarla en solamente el 3% de la superficie total del planeta, que es la superficie agrícola que está disponible, por lo cual es fundamental poder utilizar todas las tecnologías que tenemos para poder producir cada vez en mayor medida. ¿Cuál es el efecto que nosotros tenemos en las plagas? Este trabajo de Oerke básicamente muestra cuál es el nivel de producción que nosotros tenemos sin la utilización de productos fitosanitarios y con la utilización de productos fitosanitarios. Nos está indicando que sin el uso de productos fitosanitarios la producción caería en alrededor de un 40%, lo cual no ayudaría demasiado a poder aportar el alimento que nosotros tenemos que los productores tienen que estar aportando a la humanidad. Pero es importante que podamos utilizar estos productos de una manera responsable, y es a través de las buenas prácticas agrícolas que nosotros podemos lograr esto. Las buenas prácticas agrícolas son la base de este triángulo, que es el de seguridad alimentaria, medio ambiente y seguridad de las personas. Medio ambiente se basa en el manejo integrado de cultivos y de plagas. En lo que es la seguridad de las personas se basa en la seguridad de los consumidores y en la seguridad de los trabajadores. Y en lo que es la seguridad alimentaria, en los aspectos microbiológicos y en los residuos que pueden quedar en los alimentos. Cumpliendo todo este triángulo de acciones, que son temas bastante específicos para tratarlos de a uno, se puede lograr que con las buenas prácticas agrícolas podamos producir con un alto nivel de tecnología sin afectar a las personas y al ambiente. Esto es un poco la gestión responsable de los productos fitosanitarios, es un poco la cadena de lo que es la producción e investigación. Tenemos primero investigación y desarrollo, luego la manufactura en sí, el almacenamiento, transporte y distribución, la integración con el plan de manejo de los cultivos, el uso responsable de los productos, el manejo de los envases y la disposición de los stocks finales. O sea, el uso responsable se trabaja en toda la cadena en la que el producto fitosanitario se está moviendo. Esto es un poco para que se den una idea, toda la cantidad de estudios por los que pasa cada uno de los productos desde que se piensa en sacar un producto al mercado, y la cantidad de tiempo que lleva. Para hacer una idea,
solo una de 140.000 moléculas que se empiezan a investigar, superen la etapa de laboratorio, que realizan más de 120 estudios para cada una de ellas. Bueno, lo que es clasificación toxicológica de los productos se basa básicamente en lo que es la DL50 de cada uno de esos productos, y en base a esos valores se determina cuál es la banda toxicológica de los productos, divididos en banda roja, amarilla, azul y verde. Para que sea un ejemplo, que 5 miligramos por kilogramo de peso vivo es el límite para un producto banda roja. Eso equivale que para un hombre de 70 kilos, 350 miligramos de producto, y para un niño de 18 kilos son 90 miligramos de producto. Esas cantidades son las cantidades mínimas que necesita una persona de consumir ese tipo de molécula para que pueda tener una afectación. Cuando hablamos de productos banda verde, por ejemplo, hay un producto que tiene 5.600 miligramos por kilo, que para un hombre de 70 kilos estamos hablando de 392 miligramos, o sea, 392 gramos, para que pueda tener un efecto tóxico sobre su organismo, o sea que es mucha cantidad. En estas diapositivas les cuento un poco cómo han evolucionado las bandas toxicológicas en Argentina. Primero, en lo que respecta a lo que es productos inscriptos, registrados en el SENASA. En el 98 se registraron 1.747 productos y había un 40% de productos banda verde y un 33% de productos banda amarilla y 13% de productos banda roja. En el 2008 ya duplicamos la cantidad de productos registrados, donde se aumentó el porcentaje de productos banda verde. Y ya en el 2011, fíjense cómo va aumentando y disminuye cada vez más los productos banda roja que se registran en el SENASA. Ahora, cuando nosotros vamos de estos productos, ¿qué está utilizando el productor? Vemos que en el año 85 tenemos que el 60% eran productos banda amarilla, un 13% eran productos banda roja y un 2% eran productos banda verde. Si nosotros empezamos en el 95 ya los productos banda verde aumentaron un 39%, los productos banda amarilla están en un 30% y los banda roja están en un 17%. Y ya en el 2007 tenemos valores, 2007-2010, valores bastante elevados de productos banda roja, casi más del 80% de los productos, banda verde, casi más del 80% de los productos son banda verde, y fíjense que tenemos apenas un 2 y pico % de productos banda roja. ¿Qué estoy queriendo mostrar con esto? Que hoy el nivel de tecnología que se está implementando, que van implementando las empresas en la producción y en la investigación de los productos fitosanitarios, va generando productos cada vez más amigables con las personas, de manera tal de que no generen los inconvenientes que antes, hace varios años, como veíamos, se usaban mucho producto banda roja y la verdad que era bastante problemático. Otro parámetro que nos indica también la evolución de los productos fitosanitarios está en el tiempo de carencia de estos. Este trabajo, lo que se hizo, se evaluó las rotaciones de 4 cultivos: trigo, soja segunda, maíz y soja, y se lo comparó en distintos años y los tipos de productos que se utilizaban en esas rotaciones, y vemos cómo el tiempo de carencia ha disminuido de 37 días en el 85 a 14 días en el 2005. El tiempo de carencia es el tiempo mínimo necesario para poder
cosechar, en realidad consumir un producto. Entonces, esta disminución en los tiempos también demuestra esta evolución en los tipos de productos que se están utilizando. Como conclusión de esta parte, podemos decir que hay un aumento en las concentraciones de los productos a utilizar. Hay una disminución en las dosis de los productos más nuevos y hay un aumento progresivo en la participación del mercado de productos banda verde o clasificación toxicológica número 4 y los tiempos de carencia son cada vez menores. Todo esto producto de la incorporación de tecnología a los productos fitosanitarios sumado a la incorporación de tecnologías en lo que es la semilla y obviamente las técnicas de cultivo. Ahora, cuando hablamos de toxicidad decimos ¿cuándo un producto es tóxico? Paracelso, que es considerado el padre de la toxicología, ya en estas fechas y hace muchos años decía que todas las sustancias son venenos, no existe ninguna sustancia que no lo sea, solamente la dosis diferencia un veneno de una medicina. Esto es importante. Por ejemplo, si nosotros consideramos cuál es la diferencia entre riesgo y peligrosidad. La peligrosidad es algo con el potencial de causar un daño, por ejemplo, un auto, una maquinita de afeitar o un secador de pelo. Ahora, el riesgo es la posibilidad de que este producto me cause un daño. Por ejemplo, si yo manejo un auto a altas velocidades en la nieve, o si yo quiero con esta afeitadora afeitar un oso, o si quiero secarme el pelo mientras me baño, son cuestiones que me traen un riesgo muy alto de poder sufrir algún inconveniente. Esa es un poco quería introducir este concepto entre riesgo y peligrosidad. El riesgo químico es la toxicidad de los productos afectados por el nivel de exposición de esos productos. Nivel de toxicidad puede ser peligrosidad o toxicidad, considerado en este caso sería algo similar. Donde la toxicidad dijimos que es la cantidad inherente de una sustancia para causar un daño a un organismo vivo. Y la exposición es el contacto efectivo de una sustancia con el organismo. Por ejemplo, los rayos X. Y este es un chiste que dice, te dije que te pusieras protector solar, el choclo que no se puso protector solar se está haciendo pochoclo. Obviamente el nivel de exposición que tiene este choclo, por así decirlo, es mucho más grande que a un mismo producto. Bueno, esto es un video, a ver si funciona. No. Hace clic sobre el... Gracias. ¿Me audio? Sí. ¿Para subir? No importa. No importa, no importa. Me van a decir que no es ingenioso el muchacho. Bueno, si vemos esta persona, obviamente que es muy ingenioso, fíjense que solamente está protegido con un pañuelito en la cara. Por ende, el nivel de exposición que tiene esta persona a los productos es muy elevado. Bueno, simplemente quería mencionar eso. ¿Y cómo debe protegerse esa persona? Las vías de ingreso de los productos al organismo son tres. Puede ser vía oral, puede ser a través de la piel o puede ser por vía inhalatoria. Estas dos últimas son las más importantes para lo que son los trabajadores. Esto es un trabajo que hizo Jorge Pérez Lizarrague sobre dónde está el mayor ingreso de los productos al organismo de los trabajadores. Y vemos que en la cabeza es la parte donde más hay que proteger, producto de que es donde más ingresan, es la parte de la cabeza y el abdomen. Y para eso están los equipos de protección personal. En este punto es muy importante tratar de minimizar la exposición y es la última medida que tienen para protegerse los trabajadores.
Por eso es que se puede trabajar perfectamente con productos fitosanitarios si yo tengo el cuidado necesario para protegerlos de cualquier inconveniente que puedan tener. Bueno, este es un equipo de protección. Hay distintos equipos de protección. Este es un poquito más viejo. Acá hay equipos más modernos. Esta es una foto un poco vieja. Acá en esta foto hay un error. A ver si alguien puede decirme cuál es el error de esta persona. Bien, no sé quién lo dijo por ahí, pero los guantes están por afuera de la manga. Esto es importante para la posición en la que está trabajando, donde los brazos están por debajo, están hacia abajo, él vuelca el producto en la máquina, por lo cual en caso de un derrame el producto le puede chorrear por la manga y estar en contacto, puede entrar en contacto con la piel en lugar de las manos. Es distinto si esta persona tuviese que estar levantando los brazos para hacer la aplicación, ahí sí te estarían bien colocados los guantes para que pueda escurrir el producto sin entrar en contacto con el mismo. No parece ser adecuado. ¿Cómo? No se escuchó. No parecen ser adecuados los guantes que tienen. Es difícil interpretarlos en esta foto, pero si usted me lo dice. La foto original se veía que eran de No, no tengo la foto original de esta. Bueno. Estos son otro tipo de equipos más modernos. Hay otro tipo de equipos que tienen, en el caso de aquellos productos que sean que tengan un alto fase de vapor, se utilizan las mascarillas para evitar la inhalación. Y vamos a hablar un poco de cómo usar los productos responsablemente en las aplicaciones. Primero vamos a ver lo que es el fraccionamiento. En Argentina está totalmente prohibido el fraccionamiento de los productos. Esto es, lamentablemente es una imagen que se puede ver bastante, sobre todo en producciones más chicas. Y esto es bastante común, que coloquen los productos en botellas de bebidas. Acá puede venir un nene, tomar la botella y tomarse el producto, por lo cual no es lo que correspondería hacer. Tampoco el transporte de los productos no tiene que estar en la cabina de la camioneta y en la caja, cuando se transportan en la caja, no estar con alimentos, ni bebidas, ni personas, ni animales. Bueno, esto es un transporte bastante eficaz, pero no es seguro. El nivel de exposición que tiene esta persona es bastante elevado. En el caso del almacenamiento de los productos, hay que evitar que los productos almacenarlos junto con las semillas, fertilizantes, alimentos, que las condiciones del depósito sean las correctas, guardarlo siempre bajo llave. Siempre que estén con su etiqueta original, esto es muy importante. Las etiquetas brindan mucha información de los productos. Todas las etiquetas están formadas por 4 cuerpos, no importa el diseño ni cómo vengan las mismas. Tienen la parte A, donde se indican cuáles son los teléfonos a llamar ante las emergencias, cuáles son las precauciones que hay que tener con el mismo, que hay que indicar al médico. Los teléfonos como 0800 van a estar ubicados también en esta sección. Después están la sección B, que nos indica específicamente qué producto es, cuál es la concentración, el principio activo, de qué empresa, quién lo produce, en dónde lo fabrica y la marca comercial. Luego está la parte C de la etiqueta, donde nos indica el modo de uso, cómo debo aplicarlo, cuáles son los cuidados que tengo que tener para hacerlo, cuál es el tiempo de carencia, cuáles son los volúmenes de aplicación, cuáles son las dosis por cada uno de los cultivos en los cuales esté autorizado el uso de estos productos.
Y por último está la parte D de las etiquetas, donde tenemos estos dibujitos que se llaman pictogramas, donde siempre tenemos dibujitos a la izquierda y dibujitos a la derecha, donde los que están a la izquierda nos indican qué hacer antes y durante la aplicación, y los que están a la derecha qué hacer durante y después de la aplicación, y nos indica básicamente cuáles son los elementos de protección personal que tienen, que hay que utilizar para el uso correcto del producto, y se diseñaron básicamente porque había gente que usaba los productos y no sabía leer y escribir, entonces es importante que se encuentren siempre los pictogramas en las etiquetas. ¿Qué no se debe hacer durante la preparación de un producto? Comer, fumar, que no haya niños presentes en el momento, no utilizar elementos de cocina, checar que no haya pérdidas en la maquinaria, fijarse que los filtros no estén tapados, lo mismo que las boquillas, nunca realizar extracción. Acá el nivel de exposición que tiene esta persona es altísimo, lo mismo acá. Esta sería una persona, un equipo de protección. Acá, si esta persona trabajando de esta manera, tendría que tener los guantes por arriba de la manga. Bueno, esta persona está usando una especie de barbijo que no le va a ayudar demasiado, pero está muy expuesto todo su cuerpo. Lo mismo esta persona haciendo una dosificación. Esta persona tiene los guantes, pero fíjese que no tiene ninguna mascarilla, por lo cual al volcar el producto en la máquina de esta manera, obviamente salpica y hay una alta probabilidad de que le afecte, de que le caiga el producto arriba del cuerpo. Esta es buenísima porque tiene el delantal, tiene los guantes, pero está totalmente en patas, o sea que es lo mismo que no tener nada. Obviamente durante la preparación siempre hay que realizar lo que es el lavado de los envases, tanto el triple lavado como el lavado a presión de los envases genera la disminución del contenido de producto en un 99,99% y podemos asegurarnos de que el producto pueda ser transportado en un vehículo común en aquellas provincias o municipios que habiliten para moverlos para tal fin. Sabemos que hay en algunas localidades, en algunas provincias, que son considerados residuos peligrosos, por lo cual, por más que tengan una descontaminación del 99,99%, no les permite moverlos en un vehículo común y tienen que contratar vehículos de residuos peligrosos para poder moverlos, y eso es bastante costoso. Después, durante la aplicación, utilizar los equipos de protección personal adecuados. Estos serían los equipos para productos de baja toxicidad y equipos para usar con productos de mayor toxicidad. Luego de la aplicación siempre hay que lavar los equipos pulverizadores, lavarse, higienizarse uno, ducharse, lavarse bien. Y obviamente lavar los equipos de protección personal siempre separados de la ropa de uso diario, no ponerlos en el lavarropas con la ropa de los chicos porque han estado en contacto con productos fitosanitarios. No sé cómo vengo de tiempo. Uso seguro y buenas prácticas agrícolas. Hoy, a nivel mundial, existe una mayor conciencia sobre la necesidad de producir alimentos de forma sustentable. Al igual que cualquier ser vivo, las plantas se encuentran sometidas al ataque de numerosas plagas que pueden afectar su calidad y rendimiento. El uso correcto de los productos fitosanitarios mejora la producción y beneficia el cuidado ambiental sin afectar la salud humana. Compra, transporte y almacenamiento. Al comprar un producto fitosanitario, se debe contar con la receta agronómica emitida por un profesional autorizado. No olvide verificar la fecha de vencimiento y el número de lote. Compre solo en establecimientos autorizados. No acepte productos fraccionados.
Los productos no se deben transportar con alimentos, forrajes, semillas, animales ni medicamentos. El almacenamiento deberá ser en condiciones seguras. Carga y triple lavado. La carga del equipo debe realizarse en un lugar seguro, con piso impermeable que permita la recuperación del producto en caso de derrames o sobre una cama biológica. Al momento de la carga debe aplicarse la técnica del triple lavado o lavado a presión de los envases vacíos para garantizar su limpieza y el mejor aprovechamiento del producto. Mediante esta técnica el agua de lavado de los envases se retorna al tanque del pulverizador, luego de perforarse para evitar su reutilización. Aplicación. Antes de realizar la aplicación de productos fitosanitarios, dar aviso a las autoridades locales, escolares y apicultores, de acuerdo a la reglamentación vigente. Al momento de pulverizar el producto, se deberá verificar que no haya animales ni personas en la zona de aplicación. Los elementos de protección personal deben estar en perfectas condiciones de uso. Las condiciones ambientales deben ser tenidas en cuenta. La temperatura, velocidad del viento y humedad pueden afectar la correcta aplicación del producto. Para una correcta aplicación, es fundamental la puesta a punto del equipo pulverizador, asegurando que esté correctamente calibrado y con el mantenimiento adecuado para evitar fugas. La aplicación debe hacerse bajo las buenas prácticas agrícolas para lograr un mejor rendimiento y evitar daños al medio ambiente y a la salud humana. Una vez terminada la aplicación y con el equipo de protección aún puesto, realice el lavado de los elementos usados. Lave el equipo de protección separado de la ropa de uso diario. Recuerde luego de cada aplicación respetar los tiempos de carencia indicados en la etiqueta del producto y los tiempos de reingreso si estuviesen mencionados en la etiqueta de los productos. Entregue los envases en los centros habilitados donde se almacenan transitoriamente para su reciclado. No queme ni entierre los envases. CASAFE, Agricultura Sustentable, para un mundo en crecimiento. CropLife Latinoamérica, Ciencia de la Protección de los Cultivos. Bueno, un poco como conclusión, el producto fitosanitario por sí solo no causa daño, sino son las formas de utilizarlo las que producen el daño. Que un producto sea banda verde no implica que no se puedan respetar las buenas prácticas agrícolas. Siempre utilizar las buenas prácticas, como por ejemplo leer las etiquetas detenidamente, respetar los tiempos de carencia para asegurar los límites máximos de residuos, calibrar los equipos pulverizadores, como bien explicaba hoy Carlos, básicamente basándose en lo que es tamaño de gota. Siempre usar los equipos de protección personal adecuados y el lavado de posterior disposición final de los envases. Hoy la industria, si bien genera productos cada vez más seguros para las personas y para el ambiente, no existen productos inocuos, sino formas seguras de utilizarlos, y es lo que en CASAFE estamos queriendo promocionar siguiendo las buenas prácticas agrícolas. Así que muchísimas gracias a todos por el espacio y estamos abiertos a las consultas. Yo debo decir que coincido con el informe que hizo Carlos al inicio acerca de la necesidad de tener una visión holística del tema. Y en ese sentido quiero decir que hay cosas que tenemos que empezar a hablar, que no hablamos en general. Por ejemplo, cuando hablamos de un producto, la clasificación toxicológica de la OMS es una clasificación toxicológica para efectos agudos y para accidentes. Y la problemática que tenemos hoy en el medio rural es más bien una problemática ligada a los efectos de mediano y largo plazo, y de eso no hablamos.
En cuanto a los elementos de protección personal, creo que antes tenemos que insistir en la Facultad de Agronomía sobre el uso y la verificación de los elementos de protección colectiva, antes que los personales. Porque si no, terminamos en el último eslabón de la cadena, cuando hay muchos eslabones en esa cadena. Y me parece un elemento clave también para conocimiento nuestro y saber cómo tratar un producto, disponer de las hojas de seguridad. Y en las hojas de seguridad vamos a tener bastante más información que en el marbete. Y esos son elementos que tienen que componer una política de buenas prácticas agrícolas. Es decir, asumir la responsabilidad que aplicamos en distintos medios, que cuando estamos en un medio peruano las responsabilidades obviamente aumentan, los reclamos aumentan y la problemática está más ligada a efectos de medio y largo plazo que a accidentes. Porque además los accidentes en una modalidad de trabajo que se denuncia muy poco, nos dicen poco. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, cómo no, soy Carlos Vaca. ¿Perdón? Carlos Vaca, de la Facultad de Agronomía de Higiene y Seguridad en el Trabajo Rural. Gracias por la pregunta. Por las preguntas, iré respondiéndolas de a poco, si me acuerdo. Hoy yo no lo mostré por una cuestión de tiempo y poco tiempo que tenía para exponer. Es verdad, lo que yo mostré es para toxicidad aguda, pero todos los productos, que esto se va a ver en otras reuniones de estos seminarios, pero todos los productos fitosanitarios para ser aprobados no solamente necesitan tener las evaluaciones de toxicidad aguda, sino evaluaciones de toxicidad subcrónica y evaluaciones de toxicidad crónica, que son a mediano y largo plazo, en los cuales hay que presentar estudios de mutagénesis, carcinogénesis, y otra serie de estudios, en este momento no lo llevo a la cabeza, pero de lo que yo mostraba hoy al principio, de todos los estudios que se realizan, esos estudios son los que más tiempo llevan y se realizan para poder poder asegurar de que no hay un riesgo para las personas. De hecho, el SENASA, aquí hay gente de SENASA que puede certificarlo, no los aprueba los productos si no pasan ciertos estándares, que utilizándolos bajo las buenas prácticas, utilizándolos bajo las indicaciones de la etiqueta, no generan esos inconvenientes. Respecto a las hojas de seguridad, yo comparto lo que dice usted. Igual las hojas de seguridad están disponibles para todos los productores o los aplicadores que las estén utilizando. Es obligación de los distribuidores tener todas las hojas de seguridad en sus depósitos. Es un punto muy importante dentro de la certificación de depósito OK, que tengan esas hojas de seguridad y que puedan ser brindadas junto con la compra de los productos. Cuando uno compra el producto, tiene que exigir las hojas de seguridad de los mismos para poder tenerlos a disposición. Y no recuerdo la tercera pregunta, pero no sé si respondí todo. No, justamente un poco el espíritu de este ciclo de conferencias, por lo cual yo dije al principio que esto no se agotaba en estas primeras 10, es que surjan temas relacionados que, al no ser abordados en alguna de las conferencias, se puedan sumar en charlas posteriores, así que seguramente lo vamos a convocar para profundizar estos temas. Bien. Pero simplemente quería aclarar que por lo menos las dos cuestiones, no recuerdo la tercera, se consideran y se toman en cuenta para poder hacerlo. Yo le planteé los elementos de protección colectiva en las buenas prácticas agrícolas. Sí, se toman en cuenta justamente en las buenas prácticas agrícolas los dos. Yo los mencioné, es uno de los puntos de las buenas prácticas agrícolas. No solamente proteger a los trabajadores, sino a los consumidores y a la gente que esté expuesta. Hoy Carlos dio una muy buena exposición de cómo evitar la exoderiva, y es un punto en el que se trabaja muchísimo en las buenas prácticas agrícolas. Yo me refiero a los elementos de protección colectiva, a discutir qué tipo de maquinaria y qué tipo de protección tiene que tener el conjunto de trabajadores con independencia de elementos de protección personal e individual para ser aprobado en una buena práctica agrícola. Es que eso está considerado bajo los protocolos de buenas prácticas agrícolas. Hay los protocolos de cualquier certificador en buenas prácticas agrícolas, considera todos esos puntos que usted está mencionando, juntamente lo que es la seguridad, no solamente para el aplicador, sino para los trabajadores y para toda la comunidad.
justamente de la seguridad. Carlos, creo que querías aportar algo. Con respecto a la protección colectiva, creo que es muy importante hacer referencia a que lo que se busca es que las personas que viven lindantes a los lotes que entran en producción en las áreas periurbanas no deben entrar en contacto con la exoderiva. Ese es el principal móvil que nosotros estamos buscando. No nos interesa la toxicidad del producto, la persona no tiene que estar expuesta a la exoderiva. De hecho, por ejemplo, están los criterios ingleses, que la castellanización sería LERAP, que son muy estrictos en cuanto a la exoderiva. Ellos lo toman para proteger los ambientes acuáticos porque son los ambientes más lábiles a los productos fitosanitarios, mucho más lábiles porque ahí están los animales de sangre fría, que son más sensibles que los animales de sangre caliente. En esos criterios LERAP, de acuerdo, para lo que son las aplicaciones con equipos terrestres, pueden establecer zonas de amortiguación hasta de 1 metro. Nosotros lo que estamos proponiendo es, en el caso de tener que hacer aplicaciones en el ámbito periurbano para control de plagas, no hablamos de las aplicaciones que se hacen dentro del ámbito urbano con tal vez productos similares a los que se aplican en el ámbito rural para contra vectores que afectan a la población, tomar en cuenta todos estos criterios de mitigación de exoderiva. A veces nosotros somos muy, digamos, cuestionadores con respecto a determinados productos que se utilizan en el agro y la exoderiva y cómo le llega, cómo impacta a la persona. Pero la frecuencia del uso de productos de sanidad ambiental con niveles de toxicidad equivalentes en el caso de insecticidas a los que se aplican en el ámbito rural, de eso no hablamos. Algunos casos emblemáticos son, por ejemplo, cucarachicidas que le han sacado el olor para que nosotros los apliquemos tranquilos y como no sentimos el olor nos olvidamos. Por ejemplo, hay lugares en Estados Unidos donde para establecer áreas buffer hablan de si el producto es odorífero o no, como si sentir el olor fuese un síntoma de que me estoy intoxicando o no me estoy intoxicando. Creo que es mucho más amplio, da mucho para hablar y para discutir, incluso con el tipo de producto, porque nosotros acá estamos fundamentalmente centrándonos en productos de síntesis de la industria, pero hay otros tipos de agricultura que permiten, por la legislación positiva argentina, del uso de productos que nosotros podemos fabricar en nuestra propia casa, a través de extractos vegetales. Y todos conocemos cuál es la toxicidad, por ejemplo, del NIM. Por eso yo puse la definición de productos fitosanitarios. Son sustancias naturales o de síntesis. Y en lo que es producciones orgánicas o ecológicas se permiten productos fitosanitarios, ciertos productos fitosanitarios que se permiten en el uso. Y no se hace tanto énfasis en el uso responsable de esos productos como se puede hacer énfasis en el uso responsable de los productos fitosanitarios en producciones estándar con productos fitosanitarios. Quería preguntarle a Federico si a partir de la resolución 302 de reclasificación toxicológica se empezó, digamos, a notar algún corrimiento en los porcentajes de productos banda verde que se registran en SENASA, si tenés esa información. No, tengo entendido de que no hubo tanto cambio de esos productos. De hecho, se hizo una reevaluación toxicológica de algunos productos luego de la 302 y no hubo cambios en los productos que se reevaluaron. Salvo algunas que otras moléculas que se decidieron dejar de lado que no se van a seguir utilizando. O sea, moléculas no, productos fitosanitarios. En la marca comercial. Digamos, en masa, por decir así, de los productos que se registran cada año, no se nota, digamos, un corrimiento. No, igual creo que yo no soy el más
Me parece que el señor que levanta la mano va a poder responder mejor la pregunta que yo. Está bien, está bien. Hola. En realidad, o sea, no es que hubo un corrimiento ni en masa ni en no masa. Los productos, la toxicología intrínseca del producto es la misma. Quizás hay una mala interpretación de lo que es la reclasificación toxicológica, porque lo que va a hacer la reclasificación toxicológica va a ser que productos que quizás antes eran verde pasen a una banda toxicológica azul. O sea, la banda toxicológica comunica el riesgo. Una persona que esté en contacto con ese producto va a tener que tener mucha más precaución en aplicar ese producto o en manipularlo, en lo que sea. Pero intrínsecamente el producto va a tener la misma toxicología. Por ahí también, aparte de contestarte, quiero explicar eso que confunde a la gente. La gente, o sea, lo que piensa es se reclasifica toxicológicamente con la nueva toxicología y se solucionan todos los problemas que hay en mala aplicación, digamos, no. Son cosas diferentes que no hay que mezclarlas, porque justamente si las mezclamos llegamos a nada. Sí, buenas tardes. Yo soy Jorge Wood, acá docente. Y este tema, por la experiencia que yo tengo, lo hemos venido tratando hace muchos años. Incluso hemos dado una videoconferencia con Carlos para explicar masivamente. O sea, la idea es llegar con la videoconferencia a un público masivo a nivel nacional. Y sin embargo, sigue pasando el tiempo y no sé si por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, todas las medidas que ya conocemos no se aplican en la realidad. Los intendentes de los pueblos son responsables, pero no asumen la responsabilidad o no difunden o no se participa a través de profesionales que puedan conducir y llevar a la práctica real todo este conocimiento que estamos comunicando y transmitiendo a través de CASAFE, a través de las facultades. En la provincia de Córdoba han sido mucho más exigentes, se han penado por la ley profesionales que no han cumplido con estas normas o productores que no hacen caso. Entonces, yo creo que es otro tema a plantear, cómo se puede hacer para que todas estas técnicas que muy bien estamos conociendo y tenemos la posibilidad práctica de aplicarlas, puedan ser llevadas a la práctica realmente a nivel nacional, a nivel masivo, ¿no es cierto? Carlos decía, con toda razón, que en otros países, como Inglaterra o Estados Unidos o Canadá, son muy exigentes con la aplicación de todas estas medidas. ¿Por qué acá en la Argentina tenemos que seguir siendo poco estrictos en todo esto, en distintos niveles, ya sea a nivel político, cuando la Secretaría de Agricultura plantea una zona buffer que no se condice para nada con todas las posibilidades técnicas que hay, ya sea los intendentes cuando no contratan ingenieros agrónomos para hacer un seguimiento de la aplicación de todos estos productos, ya sea que muchas veces los mismos distribuidores no cumplen con la receta agronómica, porque puede ser que por el afán de vender vaya un productor y compre un producto sin receta agronómica. Entonces este es un tema que está tomando demasiada importancia a nivel nacional, pero nadie hace nada para que se cumplan todas las normativas técnicas y teóricas y con las posibilidades técnicas que hay. Entonces, ¿qué se puede hacer más de lo que se está haciendo hasta ahora para llegar a las autoridades y que este sea considerado un tema de relevancia
y que realmente se invierta en profesionalizar todo este tema a nivel nacional, no digo en determinadas zonas puede ser que se cumpla, pero ahí la participación de los ingenieros agrónomos tendría que ser mucho más estricta y tendríamos que valorizarnos a través del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, a través de CASAFE, a través del SENASA, a través del Ministerio de Agricultura, y que haya mucha más contratación de ingenieros agrónomos que se dediquen a controlar y a difundir estas técnicas a nivel regional. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cómo ven ustedes el panorama de aquí al futuro para que este tema tan importante realmente se lleve a la práctica y que se jerarquice la participación del ingeniero agrónomo en el control y puesta en práctica de todas estas medidas? ¿Me permitís, Carlos? Y vos tenés la palabra. Es una muy buena pregunta y yo creo que hace ya algunos años, estimo que 4 o 5 años, se está empezando a tomar cada vez más conciencia de este tema que vos estás mencionando. Hoy se están llevando adelante campañas de comunicación en las distintas entidades. Yo voy a hablar por CASAFE. Nosotros estamos llevando adelante ya desde el año pasado una campaña masiva de comunicación donde hemos salido en el interior, en radio y en televisión, con distintas propagandas, por así decirlo, promoviendo lo que son las buenas prácticas agrícolas. La verdad que el nivel de inversión que se requiere es muy alto para eso y es bastante difícil poder llegar. También hacemos un mea culpa que durante muchos años no hemos hablado demasiado, pero yo creo que no es un tema de la industria solamente, sino que, como mencionabas, es un tema de todos los participantes de lo que es la producción. Los productores, aplicadores, ingenieros agrónomos, distribuidores, la industria, todos tenemos que estar trabajando en lo que es la promoción de las buenas prácticas y el uso responsable. Bueno, básicamente es eso. Jorge, dos cosas. A nivel de capacitación hay mucho trabajo, incluso desde la facultad, a través de los centros regionales universitarios. Se están proponiendo sistemas de control que no impliquen tener un batallón de personas para ver qué está haciendo cada máquina pulverizadora en el ámbito periurbano. El SENASA ha descentralizado el registro de empresas aplicadoras de productos fitosanitarios a nivel comercial, es decir, los contratistas. Ten en cuenta que hay más de 800 aviones volando y una cantidad increíble de máquinas terrestres. Pero también lo que me llama mucho la atención es que no ha habido una autocrítica de los aplicadores. Es como que todos son fabulosos a la hora de hacer los tratamientos. Y creo que eso es gran parte de la debilidad que tenemos. O sea, no hay una capacidad de control, pero yo me preguntaría si es tan importante esa capacidad de control o hay que internalizar en la persona hacer una buena aplicación. Entonces, por ahí nos podemos preguntar, las buenas prácticas son voluntarias. Sí, está bien, pero hay que hacerlas porque sí. ¿Tienen que ser obligatorias? No sé. Entonces, deberíamos empezar por hacer también una autocrítica de por qué estamos en la situación que nos encontramos. Por suerte, al final entraron en calor y empezaron a intercambiar, que es una de las cosas más interesantes de esta propuesta. Así que le agradecemos muchísimo a Carlos Arubi y a Federico Elorza por su participación y a todos los asistentes que concurrieron a esta primera conferencia. Y los esperamos el último jueves de junio
en la siguiente conferencia de este ciclo. Y bueno, y nuevamente les agradezco por haber asistido.